En esta tarde vamos a hablar acerca del tema del comerciante. A ver, Hervis, ¿qué entiende usted o para usted qué es un comerciante? Sí, señor. Para usted qué es un comerciante o lo que entiende, lo que usted visualiza en la pantalla. Mm, Pues tal vez sería pues aquella persona que tiene una empresa o una pequeña empresa que pues se dedica a vender y a comprar a la vez. ¿Sí? Sí, en este caso, según lo que es el diccionario de la lengua española, un comerciante para el diccionario es toda persona que está habilitada legalmente para comerciar. En este caso, cuando hablamos legalmente, es decir, ya está inscrito ante la SAT, ya está inscrito ante el registro mercantil, ya tiene sus libros contables, todo lo que tiene, el patente de comercio, todo legalmente está legalmente inscrito, está cumpliendo con sus obligaciones, está cumpliendo con todos por ejemplo, los pagos de sus impuestos. Entonces, eso es un comerciante. Al igual cuando hablamos de comerciar, en este caso estamos hablando de todos los artículos que ellos fabrican o que compran para poder venderlo. Cuando hablamos de un comerciante, estamos hablando principalmente a la persona que se dedica a la compra y venta de mercaderías. Es decir, nosotros compramos nuestros productos y lo realizamos o vendemos dentro del mercado. Yo estaba viendo lo que es el que visualiza está atrás de Jonathan. En este caso, él fabrica las máscaras, ¿no es así, Jonathan? Sí, señor, así es. En este caso, él fabrica las máscaras de diferentes, por ejemplo, Miguel llega con Jonathan, le realiza una docena, no sé si es por unidades o por docena, realiza un pedido. ¿Por qué? Porque él ya está legalmente inscrito ante la SAT. Ya no pueden venir alguien que le dicen, no, usted está cometiendo un error porque usted no está legalmente inscrito ante la SAT y usted realiza sus ventas y mandan, me imagino que exportan tanto como importación. Entonces, en este caso, él, si llega un cliente y le piden una factura, en este caso, él extiende la factura. ¿Por qué? Porque tiene todos sus documentos legalmente. No son falsos los documentos que él extiende. Entonces, es muy importante saber el concepto de un comerciante. Al igual que en este caso, cuando hablamos de lo que es el artículo 2 en el Código de Comercio, en este caso solo estamos hablando del Código de Comercio, no estamos hablando del Código Tributario, del ISR, de lo que es la Ley de Actualización Tributaria, sino que solo estamos hablando lo que nos rige el Código de Comercio. En el artículo 2 nos comenta que son comerciantes quienes ejercen en nombre propio y con fines de lucro. Se recuerda, cuando hablamos de la palabra con fines de lucro, estamos hablando que ellos generan ganancia. Lo que ellos pretenden es tener ganancia. En este caso, todo lo que son la industria dirigida a la producción o a la transformación de bienes, tanto la prestación de servicio como son lo que son los intermediación en la circulación de bienes y prestación de servicios. Cuando hablamos de intermediación, ya estamos hablando de que ellos intercambian o intermedian
todos sus bienes, tanto, por ejemplo, cuando hablamos de bienes, ya estamos hablando de todo lo que son eh, mercaderías o, por ejemplo, de un bien, lo que son una tienda. Entonces, ellos compran todo, por ejemplo, Olga, en este caso, ella tiene un boutique. Lo que va a realizar ella, viaja a la capital, viaja en Quetzaltenango o en diferentes lugares para obtener sus mercaderías, sus compras. Pero ya cuando ya tienen todas sus mercaderías, ella tiene que realizar, calcular el precio. No va a vender sus productos como el precio de la compra, sino que lo que pretenden ahí es que generen lo que es una ganancia acerca de las compras de todos sus productos. Al igual que en este caso, la banca, seguros y fianzas. Cuando hablamos de los seguros, ¿se recuerdan o han escuchado ustedes cuando uno piden lo que es seguro de vida o tiene seguro de una agencia de los carros, cuando ellos sufren un accidente? Entonces el seguro cubre todo el gasto, en tal instituto o institución hay un seguro, entonces es el que cubra. En este caso, cuando al igual que dentro de lo que es el seguro, encontramos lo que es la póliza de seguro. ¿Alguien de ustedes tienen una idea de qué es una póliza de seguro, jóvenes? Miguel. Donde más o menos entiendo yo, señor, que una póliza de seguro es como que es como el contrato que se hace. Supongamos, en dado caso, yo he entendido que un ejemplo acá en el banco GT, de que Ujú. la póliza de seguro de ellos es que dependiendo de cuánto pague una persona, eso va a ser el daño que ellos van a cubrir. Si en dado caso ellos pagasen el 100% del seguro, entonces el seguro cubrirá el 100%. Pero si la persona solo pagase el 30, 50 o 70% del seguro, eso es lo que va a cubrir el seguro y la otra parte lo tiene que pagar la persona. Ahí estamos. En este caso, cuando hablamos de lo que es el seguro o la póliza, nace de la protección del riesgo. Es decir, en otras palabras, es lo que nosotros, si sufrimos un riesgo o nuestras mercaderías sufren un riesgo, entonces ya tenemos un seguro que cubre. Así como menciona Miguel, dependiendo de la persona, si paga el 100% del seguro, cubre todo el 100%. Ahora, si solo es del 50%, entonces no puede, eh, la empresa cubre el 100% porque la persona solo están pagando el 50%, dependiendo si ellos están dentro del contrato que realizaron, que tiene que pagar el 100%. Entonces cuando sufren un riesgo dentro del contrato, entonces ya la empresa o la entidad cubre lo que es el 100% de todo el riesgo que ha sufrido. A eso se refiere cuando hablamos de lo que es banca, seguro y fianzas. ¿Dudas, jóvenes? Señor, pero en cuestión acá en Guatemala, así como en la cuestión de los comerciantes, la mayoría es de trabajo informal. Entonces, ¿cómo ellos aseguran eso? En este Porque la caso, mayoría no están registrados. no, es ahí donde tenemos que ver las diferencias cuando hablamos de un comerciante y cuando hablamos de una persona común. Entonces ya antes, cuando uno no tiene el conocimiento de un comerciante, casi la mayoría le dicen o le piden qué profesión tiene. La mayoría le dicen comerciante, pero en sí no sabe el significado de un comerciante. Un comerciante son los que están legalmente inscritos. Entonces, donde aplican lo que es el seguro son las empresas. ¿Por qué? Porque ellos son los que manejan o tienen una inversión grande. Entonces, son ellos donde tiene que ver en qué momento ellos aplican ya dentro de las empresas o un comerciante, dependiendo de la persona, así como nosotros.
como persona individual, nosotros depende si nosotros estamos interesados del seguro, pues ya cada quien toma su obligación y se acerca a un banco o una cooperativa, dependiendo quiénes son los que prestan los seguros, entonces se le acercan a uno, por ejemplo, en Ban Rural. Entonces ahí le piden una cantidad, le orientan a uno, si usted interesa, nosotros ya contamos con el servicio de seguro de vida, paga tal cantidad al mes, entonces ya uno ya les están dando los lineamientos acerca, pero ya depende de uno si toma la decisión o mira en un futuro si le sirve, entonces entran o firman el contrato, pero casi la mayoría no, porque lo que pretenden ellos es que generen ganancia y que nos generen ganancia. A eso se refiere, ya dependiendo de cada uno de los comerciantes. Si les conviene tener un seguro, entonces lo pueden hacer. No es que tal persona nos dice que tiene que ser, ya depende de cada uno de ellos, si lo pueden realizar, ahora si no, así como les estaba comentando, ya en cada uno de nosotros, si nosotros tenemos un seguro de vida, pues nos acercamos a una entidad, a un banco, para poder tener nuestro seguro de vida, pero casi la mayoría de las personas no tienen seguro de vida, a eso se refiere. Gracias, señor. ¿Dudas? Cuando No, hablamos de lo que es comerciante, en este caso, cuando hablamos de lo que es persona natural o persona jurídica, son los que venden legalmente y usualmente con ánimo de lucro mercancías. A ver, ¿qué entiende usted por el concepto de que aparecen en la pantalla, Marlene? A ver, Marlene, o alguien de ustedes. señor, yo creo que así es como explicó usted, se divide en, en parte, se podría decir, lo que es una persona natural o una persona jurídica, así como decía usted, un comerciante o una empresa o una organización que, así como dice, usualmente con ánimo de lucro, o sea que lo que ellos pretenden es tener una ganancia sobre las ventas que ellos hacen. Pero entiende lo que es la persona natural y la persona jurídica. Eh, yo lo entiendo con mi definición, pero no sé si realmente sea esa. Yo No, considero la persona natural es como que, así como, ¿cómo le podría explicar? Es como una venta informal que se podría decir, o sea que no está conformado por una organización, no hay un presidente o no hay alguien que dirija esa organización, sino que es simplemente o es propietario de cada uno, así como lo habíamos visto en los antiguos ejercicios que habíamos hecho, que es 100% de la persona. Y una entidad ujú. jurídica es como que si ya perteneciese a una organización. Eso es lo que yo entiendo, no sé si se hace. Ahí estamos, Miguel. En este caso, eh, anteriormente cuando hablamos del tema de lo que es el patrimonio, ¿se recuerdan? En este caso, cuando hablamos de la persona natural, estamos hablando individual, de uno mismo, nosotros vamos a invertir en nuestro negocio o un negocio familiar, por ejemplo. Pero ya cuando hablamos de lo que es la persona jurídica, ya estamos hablando de una sociedad, de un grupo de personas, ya más de dos personas que conforman dentro de la sociedad. Mientras lo que es la persona natural, en este caso, no publican o no es necesario que nosotros tenemos que saber de cuánto es su capital para poder iniciar con el negocio. Mientras que la persona jurídica, en este caso, tiene la obligación y tiene que saber
cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus derechos dentro de la sociedad. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de las sociedades mercantiles, se recuerdan que hablamos de lo que es la sociedad anónima. Entonces, si hablamos de la sociedad anónima, ellos, cada socio o cada accionista, tiene que aportar su capital. Entonces, eso es la diferencia cuando hablamos de una persona natural o cuando hablamos de una persona jurídica. ¿Dudas, jóvenes? No, señor. Al igual que en el artículo 3 de lo que es el Código de Comercio, en este caso hablamos de las sociedades organizadas, así como el ejemplo que dijo Miguel acerca de las sociedades. Ellos tienen que tener una idea cuáles nuestros derechos como persona o como accionista para formar parte dentro de la sociedad. Por ejemplo, si Miguel quiere formar parte de nuestra sociedad y como él es menor de edad, entonces en este caso, ¿será que él, ya que es menor de edad, puede formar parte de nuestra sociedad? ¿Sí o no? Yo creo que dependiendo de las políticas de la organización, señor, porque posiblemente pueda formar parte de la sociedad, pero no iría como que mi nombre se podría decir, sino que de un representante legal. Ahí estamos, Miguel. En este caso, sí se puede participar. Usted puede integrar en nuestra sociedad, pero ya depende de un representante legal, por ejemplo, de su papá, es el que toma la decisión dentro de la sociedad. Usted no puede tomar decisión, solo puedes opinar, puedes tomar, decir, nosotros tenemos que utilizar estrategias o mejorar en tal situación, pero usted no puede tomar las decisiones. El que toma las decisiones es su representante. A eso se refiere. ¿Dudas? No, señor. Dentro del artículo 9 del Código de Comercio nos indica, no son comerciantes los que ejercen una profesión liberal y los que desarrollan actividades agrícolas, tanto lo que son pecuarias, es decir, lo que realizan transformaciones propias de la empresa, no pueden formar parte de lo que es un comerciante, porque ya sabemos el concepto de un comerciante son los que compran, vendan sus productos, no son los que fabrican sus propios productos, eso no son comerciantes. Al igual que los artesanos, en este caso no forman parte de lo que son un comerciante. Cuando hablamos de una profesión liberal, ¿de qué estamos hablando, Hervis? Tal vez que están, lo digamos, así como se dijo, los que están así, los que fabrican, ¿no? Lo que entendí, que tal vez esos están, pues, siendo, pues, ¿cómo se va a decir? Eh, eh, siendo, pues, ejercidos por tal vez alguna empresa que, pues, ya los tienen así seleccionados o algo así, ¿no? Bueno, No, en este caso, cuando hablamos de lo que son profesión liberal, ya estamos hablando de todas las personas que tienen lo que es intelecto, que por ejemplo, un doctor, por ejemplo, un abogado, un contador público. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, si hablamos del doctor o de lo que es el contador o un auditor, en este caso, nosotros tenemos nuestra empresa, ya somos, ustedes, cada uno de ustedes son los accionistas. Y el mes
julio o en junio vamos a realizar una auditoría. Entonces, él ya sabe en qué momento se detecta un error o en qué momento se detecta un fraude. ¿Por qué? Porque ya sabe. Por ejemplo, si él aplica todas las normas de lo que es la NIA o la NIC, entonces ahí ya él ya sabe en qué momento debe de aplicar cada una de esas normas o cada una de las NIC. Entonces ya no es agarra por ejemplo, de los albañiles. En este caso, ellos no forman parte de la profesión liberal. ¿Por qué? Porque tiene que utilizar todas sus herramientas, mientras que un contador público es intelectual, todo el conocimiento que tiene. Entonces no forma parte de un comerciante. A eso se refiere. ¿Dudas, jóvenes? No, señor. Ahora viene lo que menciona Miguel, de lo que son personas, cuando es una persona común y cuando es comerciante. A ver, Miguel, ¿me puedes ayudar con la diferencia? Lo que es una persona común y el comerciante. Así es. Así como lo habíamos visto, señor, en este caso que el comerciante es la persona que lucra con sus productos, pero no es el que elabora el producto, sino que lo compra y lo revende, ya sea individualmente como organización individual o una organización ya conformado por cierto grupo de personas, pero siempre y cuando se dediquen a la compra y venta y lucro con sus productos. Y en este caso, la persona común lo podríamos diferenciar así como lo habíamos visto anteriormente. La persona que se dedica a un comercio informal, creo que así se le Ujú. dice al comercio informal, o la persona, así como lo habíamos visto en este caso, ya sea de los doctores, si no estoy mal, no sé si va igual, que ellos no utilizan de una herramienta, sino que es específicamente lo intelectual. Ujú. ¿Qué más? Ay, no sé, señor. Gracias, gracias, Miguel. En este caso, cuando hablamos de un comerciante y una persona común, el comerciante tiene que estar inscrito ante la SAT, ante el registro mercantil. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos en la SAT, cuando eran uno hacen las inscripciones presenciales anteriormente, ahora es en línea. Entonces, en este caso, tenemos que tener el nombre de lo que es el negocio, quién va a ser el propietario, el número de NIF y la dirección, en qué lugar se encuentra el negocio. Mientras que una persona común no es necesario que tiene que registrar. Cuando hablamos de una persona común, por ejemplo, los que venden en el mercado, esos son personas común porque, por ejemplo, si yo quiero vender mis duraznos mañana en la plaza, yo solo voy a vender mañana. Yo no voy a llegar pasado mañana o dentro de 15 voy a llegar a vender mis duraznos o mis aguacates. Entonces, ¿por qué? Porque no pretendo o mi objetivo no es tener mis ganancias. Mi objetivo es para que los animalitos no comen mis duraznos. Entonces yo no tengo el objetivo de tener una ganancia. Puedo llegar el día de mercado a vender mis aguacates o vender mis limones. Entonces no pretendo del negocio o de la actividad de vender diario, mientras que una persona, cuando hablamos de un comerciante, lo que pretenden ellos son de generar lucro, generar ganancia, es lo que pretenden ellos, no tienen un límite donde terminan sus actividades. Al igual que en este caso, tiene que, cuando hablamos de un comerciante, tiene que llevar su contabilidad de los libros que ya están autorizados
ante la SAT y ante el registro mercantil, porque en la SAT, al realizar todo el registro, por ejemplo, si nuestros documentos están bien, entonces nos dan una resolución. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que buscar una imprenta y entregamos la resolución, es una hoja, entregamos la resolución y ahí donde encargamos nuestras facturas. Ya teniendo la resolución, nosotros tenemos que tener un formulario. Más adelante vamos a ver los requisitos. Un formulario del registro mercantil donde tenemos que llenar todo, los requisitos, el nombre de la persona, el nombre del negocio, el objeto. Cuando hablamos del objeto, ¿a qué se dedica el negocio? ¿Qué actividades se dedica? Por ejemplo, si hablamos del negocio de Jonathan, en este caso son lo que fabrican las máscaras, vendan, ¿qué más? Trajes típicos, trajes de... ¿Qué más venden ustedes, Jonathan? Pues casi todo lo que se elabora acá en Chichicastenango, o sea, máscaras, imágenes, todo eso, pues, pero en madera. Y así como dice, los trajes Ahí de estamos. los Entonces, diferentes bailes, así es. ajá. Entonces nosotros dentro de nuestro objeto tenemos que escribir detalladamente qué es lo que se va a dedicar el negocio, qué actividad va a realizar dentro del negocio. Al igual que en este caso, dentro del comerciante emiten las facturas, al igual que exigen al realizar la compra. Nosotros como comerciante tenemos que exigir que nos extienden facturas. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra contabilidad tenemos que llevar el control de nuestras compras y de nuestras ventas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pagar nuestros impuestos. Se recuerdan que cuando hablamos, si un comerciante es un pequeño contribuyente, entonces en este caso, el comerciante tiene que realizar sus declaraciones del IVA cada mes, mientras que cuando hablamos de lo que es una empresa grande, ya se declara lo que es el IVA, el ISR, el ISO y presentar lo que es el inventario de todos los bienes o todas sus actividades que realiza. Mientras que la persona común no. Ellos no pueden extender facturas porque no están inscritas ante la SAT, no pueden exigir de que me tienen que entregar facturas porque me sirve, porque no tienen una contabilidad, no lleva una contabilidad. Entonces, eso es la diferencia cuando hablamos de un comerciante y cuando hablamos de una persona común. ¿Dudas, jóvenes? No, Señor, ninguna, tengo señor. una duda, ¿Sí? pero ¿qué pasa que en algunos casos, algunas entidades no prestan el servicio de extender una factura o a la hora de que una persona, a la hora de hacerles una compra, les pide una factura, ellos como que colocan un precio superior? Porque yo he visto en algunos casos acá en Santa Cruz de que si uno va a comprar algo, tienen un precio que es conforme